Hola compañeros, doctor, buenos días. Para mí es un verdadero placer compartir con ustedes la experiencia que he tenido de cursar la asignatura de metodología en la enseñanza y el aprendizaje. Quiero, antes que nada, poder agradecer a usted, doctor, la oportunidad de poder compartir parte de su conocimiento para con nosotros y sobre todo a los compañeros, porque también he aprendido mucho de ellos. Los temas que han sido analizados en esta asignatura pues me han dejado grandes satisfacciones de manera personal. Puedo comentarles que parte de las actividades que se nos encomendaron pues las he aplicado en mi centro de trabajo y pues de alguna manera pues vamos obteniendo o vamos viendo algunos resultados favorables en la cuestión del mejoramiento de tanto la práctica docente como de la cuestión administrativa. Me gustaría comenzar con uno de los temas analizados, que es precisamente la didáctica magna de Juan Amos Condenio. En este análisis me pareció interesante rescatar algunas de los planteamientos que este autor hace y que a continuación pues menciono. Uno de estos planteamientos es precisamente cómo el autor se preocupa por las diferentes etapas del desarrollo educativo, ya que separa por edades cada nivel de la educación. No se puede recibir conocimiento cuando todavía no se ha madurado para ello, nos dice el autor. Además de que todo comienza en la infancia. Interesante planteamiento, ya que en esta etapa es precisamente cuando se empieza a formar nuestra personalidad. Es decir, vamos adquiriendo ciertas experiencias y ejemplos que definirán las personas que queremos ser en el futuro. Todo esto se consolidará en la adolescencia y parte muy importante de este proceso lo es la formación que nuestros padres nos den en esta etapa, puesto que pues son los que influyen de manera significativa en nuestra vida. De hecho, son la primera institución de la que recibimos una educación. Ahora bien, otro planteamiento muy interesante del que nos habla Condenio es que nos dice que hay que tomar en cuenta algo muy importante. Nadie puede ser excluido de una educación, ya que es la principal fuente de sabiduría del propio ser humano. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que a todos los tenemos que tratar por igual y no menospreciar a otros que les cuesta más trabajo asimilar una cosa. Por eso también hay que explicar todo de acuerdo a la capacidad de cada persona. Pareciera mentira, pero los maestros pensamos equivocadamente que pues el trabajo con estos alumnos pues muchas veces ya no tiene remedio. Hay incluso maestros que desertan y nos dicen, no, pues es que ya no puedo con el alumno. Sin embargo, son los que necesitan más de nosotros y es verdaderamente en donde se ve nuestro trabajo como docentes. Son los alumnos que más nos necesitan. En lo particular, yo puedo comentarles que el análisis de esta obra de Condenio me permitió incrementar la perspectiva acerca de la educación, pero sobre todo del papel que ésta juega en el individuo, tanto personal así como en la sociedad, además de reflexionar acerca de nuestro papel como docentes. Ahora bien, es precisamente en este cuestionamiento de qué tipo de maestro queremos ser, es
cómo vamos a identificar todas aquellas corrientes pedagógicas que nos dan las bases para poder enseñar a nuestros alumnos y entender precisamente lo que es la relación de teoría y práctica, que muchas veces pues nosotros la desconocemos, ¿no? Nosotros a veces pensamos, la mayoría de las veces, que lo que estamos haciendo dentro del aula es perfectamente viable. Sin embargo, no sabemos que detrás de esa práctica que nosotros hacemos hay una corriente pedagógica, o debe de haber una corriente pedagógica que esté respaldando esa práctica. Entonces, ante esto, pues a mí me gustaría comentar solamente que no hay una corriente pedagógica exclusiva que nosotros podamos aplicar en el aula. De hecho, yo pienso que es la combinación, nuestra práctica es la combinación de todas aquellas corrientes pedagógicas que han venido surgiendo en el tiempo y en base a las necesidades de aprendizaje cambiante. Entonces, yo creo que aquí lo importante es no elegir un determinado concepto, llámese, pues no sé, educación por competencias o llámese educación tradicional, sino que nosotros como docentes estamos obligados a reflexionar y a analizar cada una de estas corrientes antes de poder llevarlas y de poder casarnos con una sola. Entonces, la reflexión de la práctica docente pues resulta algo primordial en nuestro quehacer docente. Nosotros debemos de elegir, y no tan solo de elegir, sino de retroalimentar aquellas corrientes de las que estamos siendo portadores dentro de lo que nosotros llamamos práctica educativa. Concepto, llámese, pues no sé, educación por competencias o llámese educación tradicional, sino que nosotros como docentes estamos obligados a reflexionar y a analizar cada una de estas corrientes antes de poder llevarlas y de poder casarnos con una sola. Entonces, la reflexión de la práctica docente pues resulta algo primordial en nuestro quehacer docente. Nosotros debemos de elegir, y no tan solo de elegir, sino de retroalimentar aquellas corrientes de las que estamos siendo portadores dentro de lo que nosotros llamamos práctica educativa. Estas taxonomías de Bloom pues, nos plantean tres dominios, lo que es el dominio cognitivo, el dominio afectivo y el dominio psicomotor. Dentro de lo que es el dominio cognitivo, se trata de procesar la información, el conocimiento y las habilidades mentales. El otro dominio, que es el afectivo, encierra lo que son actitudes y sentimientos. Y por último, el sistema psicomotor, que encierra lo que son las habilidades manipulativas, manuales y físicas. En este tema, Bloom representa el proceso de aprendizaje en sus diferentes niveles. Es decir, no quiere decir que los estudiantes tengan que empezar desde el nivel más bajo para luego subir a los otros niveles. Se puede iniciar en cualquier punto. Ahora bien, ¿qué es lo que nos va a enseñar estas taxonomías de Bloom? Pues el conocerlas precisamente nos va a ayudar a identificar el conocimiento de cada nivel y poder llevarlo desde el nivel cognitivo en que éste se encuentra hasta el nivel más alto. Bloom nos enseña que hay inteligencias múltiples básicamente. En lo que se refiere al otro tema planteado, que son
y polémico, además, que son las competencias. Quiero comentarles que en lo particular a mí me causó cierto conflicto el mantener una postura hacia tal corriente, porque de alguna u otra forma la experiencia nos ha venido dejando que todas las corrientes que nosotros analizamos tienen planteadas de gente experta en lo que es la educación, situación que bueno, pues aquí me parece un poquito preocupante, porque pues detrás de esta propuesta de las competencias está lo que son los organismos internacionales, y que precisamente no habla de ningún experto pedagógico que esté detrás de este planteamiento. Ahora bien, pienso que esta corriente no es mala, sin embargo, vuelvo a lo mismo, los docentes estamos obligados a analizar y de cierta manera volvernos críticos de lo que hoy en día se nos plantea, o bajo los esquemas que nos quieren hacer ver una corriente como pues la panacea de lo que va a funcionar en lo que es la educación. Entonces nosotros sabemos por experiencia que finalmente este planteamiento de las competencias pues no es nuevo, esto ya viene de mucho tiempo atrás. Sin embargo, bueno, pues aquí corresponde hacer ese análisis y retomar lo que pues para nosotros los docentes y sobre todo nuestros alumnos sea conveniente implementar en el aula, y lo que no, pues bueno, pues de alguna manera enriquecerlo, y si no, dejarlo de lado. En lo que se refiere al otro tema que nos plantea Perrenot en sus 10 competencias básicas para enseñar, pues es muy conveniente enmarcar esta propuesta interesante, porque pues muchas veces se nos conflictúa en el sentido de que se nos pide alumnos competentes, y ¿qué pasa? Pues ni siquiera los maestros tienen esas competencias. Entonces, ¿cómo es que nosotros como maestros querramos que nuestros alumnos sean competentes y nosotros como docentes no tenemos esa capacidad para poder enseñar al alumno a ser competente? Entonces, este planteamiento que hace Philippe en sus 10 competencias básicas para enseñar, pues resulta un poco interesante, ya que nos da la pauta de lo que mínimamente debe de tener cada docente para poder hacer alumnos competentes en el aula. Entonces, lo interesante de esta propuesta, y que a mí me parece de manera muy particular, es el hecho de que pues se pueden lograr bastantes cosas en este aspecto, siempre y cuando no se etiqueten. Resulta como los alumnos, ¿no? Tú eres competente, tú sabes, tú no sabes, tú eres un burro. Lo mismo pasa con los maestros, o sea, no hacerles sentir de alguna manera ese concepto de la incompetencia, ¿no? Yo pienso que los docentes de manera muy particular asimilan cada uno de ellos cuál es el nivel de capacidad que tiene, ¿sí? De la misma forma yo pienso que trata de hacerse un trabajo colegiado para poder inducir, o para poder invitar, o de alguna forma motivar a que los maestros sean quienes inicien precisamente este proceso de cambio de estructura, de formación continua. ¿Por qué? Porque por sí solo el maestro no va a poder salir de esta situación. O sea, si él está tachado desde un inicio como una persona incompetente, pues difícilmente va a poder salir adelante con esa formación que se requiere para poder enseñar a los alumnos. Entonces, no es un trabajo sencillo, es un trabajo que requiere de tiempo, como todo proceso. No se va a cambiar de la noche a la mañana. De hecho, estas exigencias que tiene, o estas ambiciones que el gobierno tiene
con este nuevo modelo de la enseñanza por competencias o la educación por competencias, pues resulta muy ambicioso. Yo pienso que este proceso requiere de mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se nos piden muchas cosas, se nos pide a los maestros hacer alumnos competentes, pero sin embargo no se nos dota con lo que nosotros necesitamos para poder llevar a cabo esa necesidad o esos resultados que el gobierno pretende. Entonces yo pienso que sí es un proceso arduo, muy amplio, que requiere de mucho tiempo y requiere precisamente de estar trabajando y de estar motivando. Yo pienso que siempre ha sido la base, la motivación, no tan solo en los alumnos, sino también la parte académica, la parte docente, necesita de ser motivada para poder entrarle a este proceso de cambio. Entonces, tiempo hay que darle tiempo al tiempo y tiempo a que el mismo gobierno nos dote de esa infraestructura que nosotros necesitamos para poder hacer el cambio. Pues, compañeros, me da mucho gusto el poder haber compartido con ustedes esta experiencia y sobre todo invitar precisamente a esta reflexión, a este trabajo que no es nada sencillo. Pienso que de alguna manera si estamos en esta experiencia es precisamente porque queremos hacer la diferencia, queremos hacer el cambio y nosotros vamos a hacer eco en nuestras instituciones, en nuestros centros de trabajo para que así sea. Les agradezco y bueno, pues estamos en contacto para poder seguir en esta experiencia académica. Gracias.